estamos encadenados, estamos solicitándole al pueblo, le estamos solicitándole a las autoridades, le estamos solicitando al obispo, le estamos solicitando al gobernador, le estamos solicitando a las autoridades de este pueblo que no esperen que haya un derramamiento de sangre, por Dios, para pronunciarse con relación a este caso. Da pena tanto atropello contra gente pobre por el solo hecho de no tener dinero. Señores, nosotros da pena, se fajaron dos grupos y nada más meten a un solo preso. ¿Qué significa la cadena, León de Flores? La cadena significa cómo tiene APRA a las autoridades de Higüey. Lo tiene encadenado. No sé si es porque le paga, no sé si es porque lo amenaza, no sé si es porque lo soborna, no sé por qué lo tienen. Que a APRA no se le puede conocer nada aquí. Da pena que esa gente estén dando tiros y haciendo lío en este pueblo y que no le pueda conocer medidas. ¿Cuáles son los reclamos que hace León de Torres? El reclamo que yo hago es que ellos sean sometidos a la justicia y que haya una justicia digna, por Dios. Como por un 309 yo voy a tener más de hombres que tienen 2 meses presos. ¿Qué es un 309 para los que no saben? Un 309 es un pleito entre personas a puñetazos, por Dios, donde no intervino arma de fuego, donde no intervino nada, puño, trompada. Y tiene la fiscal esa cara dura de decir que andaba con manopla y no enseña la manopla a esa abusadora, pero que averigüe bien su cartera, que todo lo que hace aquí se sabe, y ella sabe que coge mucha bola con una tarjeta en APRA. Gracias, hermano. A mí no me importa lo que ella diga ni lo que haga, pero en este pueblo no podemos esperar que haya un derramamiento de sangre para que las autoridades hablen. Es lo que nosotros estamos diciendo. La gallina de los huevos de oro, el turismo y toda la vaina. Y no hay autoridad en este pueblo, por Dios.